Buenos días, profesora, compañeros. Hoy voy a hablar del texto de Allison Pierce, Romanticismo y Eclecticismo. Edgar Allan Pierce, en su texto Romanticismo y Eclecticismo, abarca el origen y la definición de la corriente ecléctica en la literatura y su relación con el romanticismo y clasicismo español. En primer lugar, Pierce dice que no se sabe a ciencia cierta el origen del eclecticismo, sin embargo, lo sitúa en el cuarto decenio del siglo XIX, siendo resultado, por una parte, del romántico, para apoyar el renacimiento romántico cerca de los clasicistas, y por otra, en la vertiente clásica, en virtud de una desconfianza bastante explicable con la rebelión. Muchas personas consideran que esta corriente se origina en el Siglo de Oro, a mano de Lope de Vega o Calderón. Sin embargo, el autor descarta esta idea, considerando sus obras más una crítica conciliadora que un ejemplo ecléctico. No obstante, sí se consideran importantes para los temas románticos posteriores. El autor plantea el origen de este movimiento en el siglo XVIII, por medio de grandes autores como Grauso, Zavaleta, Estela, entre otros, que hacían, más o menos conscientemente, lo que los teóricos eclécticos empezaron a proclamar abiertamente en el siglo XIX, situando por ende en estos autores el origen del eclecticismo, siendo su momento de mayor expresión en el siglo XIX. Luego de situar históricamente la escuela del eclecticismo, pasa a la definición de esta nueva clase de literatura, planteando que es un movimiento que abarca temas medievales tan clásicos como el presente en el Pelayo de Jovellanos y la Raquel de García de la Huerta, o bien en la gradual incorporación de elementos románticos en las novelas y dramas del reinado de Fernando VII. Esto quiere decir que el eclecticismo es el resultado de la unión del clasicismo y el romanticismo, uniendo las dos formas de escritura, clásica y romántica, para crear algo nuevo. A lo largo del texto nombra a muchos autores que se pueden considerar un ejemplo de esta nueva escritura, destacando la figura de Caballés, quien deliberadamente mezcla temas clásicos, incluso formas clásicas, junto a un temperamento romántico. Ya en 1819 destaca la figura de Leandro Moratín y Manuel Silvela, quienes propusieron una idea formal de lo que es el eclecticismo, y se comienza a ver como un punto medio entre lo clásico y lo romántico, destacando la poesía del periodo. Nuestra poesía, en estos últimos tiempos, empieza a presentar un aspecto que parece conciliarlo todo, y en que ni la imaginación es frenética, ni el genio esclavo de una servil imitación. Los últimos años del siglo XVII y los primeros del XIX no serán, en verdad, indiferentes en los anales de nuestra poesía. Es de esta manera que el autor propone dos fuentes para este movimiento. Por una parte están los Burgos y sus colegas, que tratan de fundir lo mejor del romanticismo nacional con aquello neoclásico que consideran esencial en la literatura. Y por otro lado se encuentra Silva, quien se opone al romanticismo extranjero, es decir, la rebelión romántica, pero teniendo en cuenta que es necesario para conciliar las dos partes. Es por eso por lo que se empieza a hablar de justo medio en letras españolas. En esta época muchos de los escritores considerados románticos están de acuerdo con este punto medio. López de Soler plantea que clasicismo y romanticismo son dos géneros distintos. Este último es el más reciente, pero no por ello ha dado al traste con lo anterior. Cuando nuevas causas exigen nuevos estilos, esto no supone la destrucción del antiguo, sino tan solo que la literatura se ha enriquecido con un nuevo género. Y es exactamente lo que el movimiento ecléctico termina siendo para la literatura española. Ante esto, muchos escritores como Salas, Quiroga, Milán y Fontanals consideran que juntar ambas corrientes, clásicas y románticas, limita la expresión, e incluso Milán y Fontanals plantean que pretender unir el arte antiguo al romántico es cargar el arco gótico sobre la columna corintia, o adornar una urna griega con grifos de Edad Media y caprichos arabescos. A pesar de la negativa, al ser considerados como dos corrientes demasiado opuestas entre sí, en Cataluña se comenzó a ver un gran movimiento de conciliación, de la mano de una escritura poco extremista. En Francia se encuentra la figura de Cousin, que muestra una intención de seleccionar lo más valioso y verdadero de cada una de las corrientes de la época, que en este caso es el idealismo alemán
y el sensualismo francés. Es por eso que en su discurso preliminar, A du vari du beau et du bien plantea: lo que recomiendo es un eclecticismo ilustrado que, juzgando con equidad e inclusive con benevolencia todas las escuelas, les pida prestado lo que tienen de verdadero y eliminen lo que tiene de falso. Puesto que el espíritu de partido nos ha dado tan mal resultado hasta el presente, ensayemos el espíritu de conciliación. Este debate en torno al eclecticismo llega a su fin en 1836 por medio de 3 artículos publicados de forma anónima titulados Clásicos y Románticos. En primer lugar, este autor anónimo considera el siglo XIX por excelencia romántico, resaltando diversos autores desde una teoría notoriamente ecléctica. En el tercer artículo, llega a la conclusión de que no puede imaginar el motivo que ha levantado una barrera entre dos clases de literatura que deberían considerarse hermanas, exponiendo en diversas ocasiones cómo es que el romántico, a pesar de innovar, siempre tiende a ocupar leyes clásicas, sin llegar al extremo, mostrando su clara inclinación al concepto de mitad y mitad. Este mismo año, Fontcuberta califica el eclecticismo como una escuela y lo define como un ideal armónico y una escuela razonable porque las abarca a todas. Pero el verdadero fin del conflicto llega por medio de los llamados doctrinarios de lo justo, quienes forman la escuela ecléctica, cuyas doctrinas consisten en evitar con igual cuidado la frialdad, la insipidez, la inverosimilitud de lo clásico y la exageración en que incurren con frecuencia los románticos. Se puede considerar un ejemplo Niebla de Unamuno, que, a pesar de ser posterior al movimiento ecléctico, siendo publicado en 1914, muestra elementos y estructuras tradicionales como el realismo, junto con elementos románticos como lo es el mundo interno, los sentimientos del personaje, el pesimismo y el yo en primer plano. Incluso llega a traspasar ambas corrientes al momento de confrontar al escritor con su personaje principal. Otro ejemplo es la obra de Horacio Quiroga, quien presenta en sus escritos la descripción de la naturaleza y esta conexión con el hombre, centrándose en los sentimientos de los personajes ante las dificultades que la naturaleza trae consigo, mezclando elementos autobiográficos relacionados con su vida trágica y la naturaleza que estudió. En conclusión, lo que Edgar Alison Pierce intenta explicar por medio de su texto es que el eclecticismo es un punto medio entre la estructura clásica y las historias románticas, un punto medio que intenta rescatar lo mejor de ambas corrientes, dejando de lado los extremos a los que suelen llevar por separado ambas. Es un texto que ayuda mucho a entender cómo se va generando un cambio en la literatura española del siglo XVIII y XIX, lo que ayuda a entender de mejor manera cómo es que las diversas características y temáticas, tanto clásicas como románticas, comienzan a entrelazarse para formar una nueva forma de escritura.